Ya estamos de nuevo con todos ustedes en la aventura del saber en el martes de Polis, el día que, como saben, dedicamos a los problemas que se desarrollan en el ámbito ciudadano. Si han decidido seguir con nosotros en la televisión educativa, muchísimas gracias como siempre y les cuento ya los contenidos que les invitamos a compartir hasta el final del programa. Los medios de comunicación tienen una importancia creciente en la sociedad actual y también en la educación de los más jóvenes. De la aportación que estos medios prestan al mundo de la enseñanza y de cómo van siendo implantados paulatinamente en la escuela española, hablaremos hoy en Caleidoscopio. Escucharemos también las opiniones de los educadores y conoceremos las experiencias de los alumnos. Están dentro de su dieta diaria alimentos que contengan fibra, los llamados alimentos integrales. Sigan hoy el espacio consumo y calidad de vida y escuchen los consejos de los especialistas en dietética. Podrán conocer hasta qué punto es importante consumir alimentos que contengan fibra para el buen funcionamiento del aparato digestivo. Como ustedes saben, y si no lo saben, se lo recuerdo, en el Caleidoscopio de los martes reflexionamos sobre temas relacionados y aspectos relacionados con el mundo de la educación. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, esos medios que influyen decisivamente y de una manera clara y creciente en nuestra vida cotidiana. Por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia creó en el curso 85-86 un programa que se llama Prensa Escuela y que pretende hacer más dinámico el uso de la prensa escrita dentro de los colegios. Además, a través de Prensa Escuela, a través de este programa, la Asociación de Editores de los Diarios Españoles se compromete a una serie de actividades para animar a todos los chavales a que conozcan en profundidad los medios de comunicación que existen actualmente. De cómo se utilizan, como digo, dentro de las aulas y de cuáles han sido hasta el momento las experiencias entre profesores y alumnos respecto a medios de comunicación, vamos a tratar en el Caleidoscopio de hoy. Para eso han venido al programa Juan Miguel Margalef, que es el director del programa del Ministerio de Educación y Ciencia Prensa Escuela. Gracias por haber venido y gracias por reincidir, aunque la palabra sea un poco peyorativa, en la aventura del saber, porque es su segunda visita. Muchas gracias, de verdad. También saludamos a Marcelino Menayo, que es profesor, maestro de GB del Colegio Público Príncipe de Asturias de Móstoles, en Madrid, un colegio que ha sido galardonado precisamente con el primer premio de publicaciones escolares del concurso convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Gracias por estar aquí, Marcelino, y enhorabuena por ese premio. Gracias. Antes de entrar en charla, y precisamente desde ese colegio, desde el Colegio Público Príncipe de Asturias de Móstoles, vamos a conocer cómo se ponen en práctica estas experiencias en medios de comunicación con los alumnos. Un equipo de la aventura del saber ha ido hasta Móstoles a hacer este reportaje. Vamos a verlo. Los premios Prensa Escuela, que concede el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con la Asociación de Editores de Diarios Españoles, se destinan a experiencias de utilización didáctica de los periódicos. En su última convocatoria, el primer premio lo obtuvo el Colegio Público Príncipe de Asturias de Móstoles, por la publicación El Correo del Príncipe, que coordina Marcelino Menayo. Esto es una experiencia sobre el periódico escolar que comenzó hace 5 años, justamente en el curso 88-89. Nosotros hacemos este periódico en el que participan todos los alumnos del colegio, desde preescolar hasta octavo, y para ello tenemos un equipo de profesores que nos reunimos para planificar el plan de trabajo y allí decidimos qué tema va a ser el que va a tratar el periódico. Posteriormente nos reunimos con el equipo de alumnos, son unos 20 y tantos este año, porque les gustan mucho, y en esa reunión planificamos lo que vamos a hacer durante el trimestre. Nos distribuimos las tareas, nos distribuimos las fechas, todo lo que es un plan de trabajo. Y posteriormente cada grupo pues trabaja. No obstante, ellos van a tratar de explicarlos cómo trabajan y cómo les va esta experiencia, que me parece bastante positiva. Somos del equipo de editorial y este número que es sobre la paz nos hemos documentado sobre la filosofía de Gandhi. Cuando hemos hecho todo esto se lo pasamos al resto del equipo para ver si están de acuerdo
y más tarde, cuando todo esto ya estamos de acuerdo, se lo pasamos a los copistas. Pues nosotros somos el equipo de colaboraciones y lo que hacemos es ir de clase en clase a recoger los trabajos de los niños. Pero ahora hemos puesto unos buzones para que los niños echen sus trabajos. Y cuando ya tenemos todos los trabajos aquí en el periódico, pues los seleccionamos en niveles. Y luego ya, pues cuando los tenemos seleccionados, se los damos a los copistas para que los pasen al ordenador. Nosotros somos el equipo de reporteros y como este número está dedicado a la paz, pues hemos decidido hacer un reportaje sobre los bosnios que hay en un refugio de Leganés. Hemos ido a visitarles y ahora estamos elaborando el reportaje, documentándonos con periódicos, fotografías y grabaciones. Nosotros somos el equipo de copistas. Nos encargamos de pasar al ordenador los trabajos que previamente nuestros compañeros han seleccionado. Somos el equipo de montaje. Nuestro trabajo es montar las páginas. Después de que los trabajos han pasado por una serie de procesos, los montamos y esto es el resultado. Después lo mandamos a la imprenta y de la imprenta ya se hacen los periódicos. Y el resultado que vuelve de la imprenta es este periódico, que tiene la maravillosa virtud de interesar a los alumnos del centro. El Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha el programa Prensa Escuela para promover el uso de la información de actualidad y, en concreto, de la prensa escrita con fines educativos. Con este motivo, además del acuerdo firmado con la Asociación de Editores de Diarios Españoles, ha organizado cursos de responsables de prensa escuela en los centros de profesores, y estos, a su vez, han formado a los profesores y profesoras del programa. Una línea de trabajo consiste en el uso de los periódicos como herramienta didáctica a integrar en el trabajo normal de algunas asignaturas. El índice de lectura de prensa escrita es muy bajo en nuestro país, por lo que su uso en la escuela resulta muy interesante. La otra línea pretende el estudio del medio de comunicación en sí, su diseño y construcción y el tratamiento de las noticias. En una palabra, la fabricación del periódico. Un periódico escolar es una actividad sumamente educativa, pero también lo es una radio escolar. Y aquí hemos terminado con nuestros chistes, pero ahora va un cuento infantil. Quizás sueñan con ser profesionales del medio. Los medios de comunicación marcan nuestra vida de forma creciente. Por eso es importante conocerlos. Aproximadamente hace 3 años, el CED de Móstoles me pidió que impartiera unos cursos de radio con el fin de montar una red de emisoras escolares. Así lo hice, y de ahí surgieron 7 proyectos educativos de radio en los centros de Móstoles. El Colegio Público Príncipe de Asturias presentó el suyo y tuvo la subvención, digámoslo así, de 100.000 pesetas por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y 50.000 por parte del Ayuntamiento de Móstoles para montar esta pequeña emisora de alcance reducido, ya que no llega a cubrir toda la localidad de Móstoles, sino el área cercana al colegio. El fin de la emisora no es ni más ni menos que el desarrollo del lenguaje y el conocimiento de los medios de comunicación por parte de los chavales del centro. Aquí terminamos nuestro programa de hoy. Hemos tenido la visita de las cámaras del programa La Aventura del Saber, de la segunda cadena de televisión española, a quienes agradecemos su visita aquí en Globo 93, la emisora del cole. Hoy estuvimos con vosotros Sonia y Yolanda. Hasta mañana. Pues muchísimas gracias por ese saludo a Sonia y a Yolanda desde esa emisora Globo 93, que tendrá poca cobertura, pero que desde luego
tiene un gran futuro a la vista de los alumnos que están trabajando en estas experiencias. ¿Ha merecido la pena, Marcelino, el realizar este tipo de experiencias para llegar además a los logros que han llegado en su colegio? Pues sí, sí merece la pena, merece la pena. El periódico viene funcionando desde que se fundó el colegio y merece la pena porque aglutina en torno a sí pues las inquietudes, el entusiasmo de todos los chavales, incluso de los padres, y merece la pena hacer experiencias como esta porque es gratificante. Los medios de comunicación, Marcelino, son fundamentalmente actualidad, se hacen eco de ella a diario. ¿Qué tiene la actualidad educativo? ¿Cómo podríamos explicar eso? Pues todo. La actualidad tiene todo. Es el clásico, lo que se suele decir que la escuela es la vida. Entonces, una de la parte de la vida es lo que plasma los medios de comunicación, con todas las reservas. O sea, hay que tener mucho cuidado qué es lo que plasma los medios de comunicación y para eso, pues, viene la educación del alumno. Pero la prensa, la radio, la televisión nos transmite eso que nosotros como profesores estamos inculcando en los alumnos, una serie de conocimientos. Sin ir más lejos, la prensa nos está dando una lección a todas las editoriales, incluso a los libros de texto, en cuanto a la nueva configuración del mapa de Europa. Es la prensa la que está sacando el nuevo mapa de Europa. Modificado en estos últimos tiempos, cada 15 días, cada mes. La última modificación, pues quizás haya sido la división de Bosnia en diferentes provincias, acordado el otro día, o la partición de Checoslovaquia el 1 de enero. Y eso ya lo trae la prensa. Los libros de textos no. Por tanto, yo creo que hay que aprovechar esa realidad viva, sin hablar de la actitud crítica del debate permanente, etcétera, que los medios de comunicación puede acarrear en la escuela para que el alumno esté activo. Pero realmente los alumnos, Marcelino, muestran interés por las noticias, por las informaciones que recoge la prensa a diario, o hay que metérselas un poco así. Bueno, esto es como todo, es decir, hay alumnos que le gusta la escuela y hay alumnos que no, pues que la escuela no quieren estudiar y por eso no hay que cerrar las escuelas. El libro de texto está ahí y hay muchos alumnos que el libro de texto pues no lo quiere y no hay que tirar los libros de texto. Es decir, lo que le guste o no le guste depende de muchos factores. Uno de ellos es de nuestro trabajo como profesor, si les motivamos. Yo me acuerdo cuando iba yo a la escuela teníamos unos libros de textos, unas enciclopedias pues que eran un poco ariscas. Los libros de texto cada vez son más dinámicos, más atractivos. La prensa puede ser un poco fuerte para ellos, arisco, pero si nosotros los profesores se lo hacemos atractivo, pues por ahí claro que les gusta. Yo creo que es ahí donde hay que ir, que el profesor trabaje, se convenzca, le guste y transmita eso a los alumnos. Porque cree realmente en lo que está haciendo. Exactamente, claro. O sea, tú tienes que convencer de que eso es válido. Y nosotros, ¿no? Estamos súper convencidos de que los medios de comunicación son súper válidos en el sistema educativo, y más en el actual. Es decir, Juan Miguel, ¿podrían llegar a sustituir a los libros de texto? No, la prensa escrita, los periódicos. No, yo creo que no. Yo creo que se trata de algo complementario. Y con respecto a lo que hablabais ahora mismo de la actualidad, yo creo que hay un aspecto que es importante y es el papel que juega la escuela con respecto a la realidad y con respecto a la actualidad. Tradicionalmente la escuela ha permanecido de espaldas a la actualidad. Los libros de texto, por ejemplo, tardan en elaborarse un mínimo de 2 años. Es decir, cuando se elaboran, como contaba Marcelino hace un momento, a veces ya los contenidos están anticuados. Incluso hay editoriales que ahora mismo desarrollan periódicos para complementar y para actualizar sus libros de texto, porque realmente tienen un problema para mantenerlos actualizados. Con respecto a la relación de la escuela con la actualidad, ahí hay un problema grave que los medios de comunicación permiten salvar. Y en la actualidad, es decir, con la inmersión que tenemos o que los alumnos tienen en los medios de comunicación, tenemos las estadísticas recientes del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social, que nos dicen que, pues que un niño puede pasar hasta 3 años completos de su vida viendo televisión. Eso quiere decir que la experiencia particular del niño está impregnada de una serie de aspectos de la actualidad que normalmente la escuela ignora. Es decir, la escuela trabaja sobre unos campos de conocimiento, sobre una serie de aspectos que no tienen nada que ver, en muchos casos, con lo que sucede en la realidad. Es decir, hay una división que nosotros lo que intentamos es de
reducir y de aproximar un poco la escuela a la actualidad en la medida de lo posible, y los medios de comunicación sirven para eso. ¿En qué consiste concretamente el programa Prensa Escuela? ¿Solo se trabaja con prensa escrita, según se entiende en su enunciado? No, se trabaja, desde luego el programa Prensa Escuela va dirigido a un aspecto muy concreto, que es favorecer el desarrollo de la prensa escrita en la medida en la que la prensa escrita puede compensar el excesivo auge del audiovisual frente a otros medios de comunicación. Y la prensa escrita pues tiene una serie de virtualidades que no tienen los medios audiovisuales, empezando pues porque una noticia se cuenta en televisión como mucho en 60 segundos, y en un periódico, sin embargo, pues tenemos informaciones complementarias, tenemos documentación alternativa, tenemos opiniones diferentes, es decir, los periódicos también encarnan distintas posiciones ideológicas frente a la realidad y frente a la actualidad, y por lo tanto todo eso nos da un panorama complementario. Es decir, nuestra intención al trabajar la prensa escrita es precisamente mejorar la información que los alumnos y alumnas tienen de parte de la televisión generalmente, que es el medio que más ven, pero sería una medida complementaria. Yo creo que a la hora de trabajar en medios de comunicación no hay que limitarse a un medio solamente. De hecho, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es partir de la noticia que posiblemente han visto casi seguro los niños en casa y a continuación iniciar un tratamiento de esa información que incluya el recurso a otras noticias audiovisuales también y a otras informaciones dadas por escrito o por vía radiofónica. Y con eso, digamos que llegaríamos a un tratamiento de la información que sería más completa y que nos daría una imagen de la realidad, que es lo que en definitiva nos interesa, mucho más completa y mucho más acabada. Y la formación del alumno, la formación del receptor, en consecuencia, sería mucho mejor. Evidentemente conocen de esa manera y están mucho más cercanos los alumnos a la realidad que les rodean, pero ¿qué se aprende realmente a través de la lectura y el comentario de las noticias de los periódicos? Bueno, aprender, pues lo que aprendes también con libros. Aprender actitudes. Acabamos de decir que pues todas las gamas de periódicos que existen te dan un enfoque ideológico determinado sobre un determinado problema. Entonces, el alumno, si tiene capacidad o si le hemos dado nosotros señalado un camino para poder analizar los diferentes periódicos, él está adquiriendo una capacidad crítica, está adquiriendo una posición ante esas noticias. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, aprende una serie de contenidos. El periódico hoy en día, aparte de la información, de la opinión, pues nos da una documentación rica y extensa. Todos los periódicos, nosotros conocemos los más importantes de aquí de Madrid, pues nos dan una serie de suplementos, una serie de separatas todos los días, ¿no? Pues uno igual nos habla de la biosfera, me parece que es Diario 16, temas nos trae El País los jueves, El Mundo trae una serie de un suplemento de comunicación, y muchos de ellos es conocimiento más actualizado que el que tienen los libros de texto. Por tanto, si estudiamos por medio de eso, en un tema particular de medio ambiente, de política, etcétera, pues el alumno va adquiriendo una serie de conocimientos, o sea que sí se aprende. El otro día, hace varios días, traía El País toda una página entera para ver lo mal que hablan los políticos desde la tribuna, ¿no? Y entonces, si eso lo coge un profesor de lenguaje y lo analiza con los alumnos, pues se aprende gramática, se aprenderá gramática, ¿no? Analizando lo mal que hablan los políticos desde la tribuna. Por tanto, yo creo que se aprende todo lo que el profesor quiere trabajar a través de, no solamente de la prensa escrita, como antes hemos dicho, sino también de la radio, de la televisión. Se aprenden muchos contenidos, más de los que algunos creen. Sí, pero yo creo que sobre todo se aprende una actitud ante los medios de comunicación. Es decir, que muchas veces se hace un uso utilitario de los medios de comunicación que es efectivamente adecuado, pero que yo creo que el objetivo fundamental es aprender a comportarse ante los medios de comunicación. Es decir, que yo creo que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Es decir, es cuestión de tener las ideas claras y de orientarse hacia esa finalidad. Pero yo creo que en definitiva lo que debe quedar en el alumno es siempre una sensación o una actitud, un procedimiento frente a los medios de comunicación que le permita ejercer su autonomía personal frente al medio y expresarse, es decir, sacar su propia conclusión
conclusión de lo que ha visto o de lo que ha oído y no exclusivamente aquello que se le pretende imbuir. ¿Con qué tipo de alumnos, me refiero a qué cursos pertenecen los alumnos con los que se están llevando a cabo estas experiencias, fundamentalmente? O en el caso de su colegio, sin ir más lejos. Bueno, en mi colegio hay dos vías. Uno es el periódico escolar que hacemos nosotros, el que al principio ha salido el reportaje. Ahí participa todo el colegio, desde preescolar, desde los niños de 3 años hasta los niños de 14 años de octavo. Hombre, es decir, pero un niño de 3 años no hace, pero un niño de 3 años dibuja. Su dibujo, porque ha trabajado, se va a plasmar en el periódico. Es decir, en esa experiencia participa todo el alumnado. Y luego hay un equipo en concreto, que es el que diseña el periódico con los profesores que estamos encargados, y ese equipo sí pertenece a la segunda etapa, de sexto, séptimo y octavo. ¿Por dónde se empiezan estas actividades? Quiero decir, primero hay un conocimiento, un acercamiento de los alumnos a la prensa, a cómo está estructurada, configurada, a cómo se hace un periódico. Primero las cuestiones un poco formales y técnicas y después los contenidos, ¿o cómo desarrollan las experiencias? Sí, bueno, en concreto, para hacer el periódico escolar, el equipo que está con nosotros, que son 20 alumnos de segunda etapa, ya son mayores, eso sí, tienen unas reuniones previas y informamos cómo se hace un periódico, cuáles son las secciones de un periódico, incluso ellos eligen las secciones de un periódico, empezamos a diferenciar lo que es el editorial del periódico de otro, lo que es un reportaje de lo que va a ser las colaboraciones, pero el resto del colegio hace, es decir, hace cosas para el periódico y luego lo ve plasmado. Pero en cuanto a la otra experiencia, que es trabajar con el periódico en el aula, sí, sobre todo en segunda etapa, hay que empezar a trabajar con las secciones del periódico, que es un periódico, que es una información y que es una opinión, porque el alumno no se equivoque. Yo tengo una experiencia pues que siempre la cuento, ¿no? Yo estaba dando una clase y estábamos dando el medio ambiente, ¿no? Y el libro texto ponía cómo se deteriora el medio ambiente. Entonces mandé un trabajo quincenal que era durante 15 días seguir por los medios de comunicación atentados contra el medio ambiente. Claro, eran alumnos pequeños, alumnos de sexto, y algunos me trajeron atentados de la banda terrorista ETA. Ellos le metíamos tanto el atentado en la cabeza, pues que la palabra igual fue desafortunada. Por confundir el concepto. Si tú antes nos lo explicas. Entonces, sí, en segunda etapa se suele trabajar antes. Además hay unas clases que viene el libro de texto de lenguaje, pues que es un periódico, que es una información, que es una opinión, etcétera. Y después viene el trabajo complementario de la prensa. Sí, pero esa confusión es muy frecuente, es decir, que generalmente los medios de comunicación producen informaciones inconexas. Eso. Y entonces la labor de la escuela se justifica precisamente con respecto a eso, es decir, hay informaciones inconexas, incompletas, que la escuela puede contribuir perfectamente a organizar y a colocar un poco en su lugar. Sí. ¿Con qué medios ha de contar un centro para llevar a cabo este programa, concretamente prensa-escuela? Yo creo que es un problema más metodológico que de medios. Sobre todo, bueno, en los tiempos en los que vivimos, en los que, bueno, pues acabamos de ver ahora mismo el colegio de Marcelino, pues donde hay pues una serie de ordenadores, hay 7 ordenadores, sí. Creo, pues hay televisor, hay vídeo. Yo creo que el principal problema es un problema de organización del trabajo. Es decir, con la prensa escrita se puede trabajar de muchas maneras, se puede trabajar hasta por fotocopias y se puede organizar el trabajo, pero el problema principal yo creo que es que el profesor o la profesora tengan claro exactamente qué es lo que quieren hacer y sobre todo que planifiquen con una cierta anticipación, sobre todo los procedimientos a trabajar con la prensa. Es decir, es relativamente fácil, por ejemplo, en un centro, pues que se grabe un programa y que a continuación se haga un debate. Esto mismo que estamos haciendo se puede utilizar posteriormente en un centro haciendo un debate y para tratar todos los temas que estamos tratando aquí sobre el periódico escolar, sobre la prensa en la escuela, etcétera, etcétera. Pero se puede llevar igualmente una fotocopia o se puede llevar un trozo de un telediario o una cosa sumamente sencilla y que muy poca gente hace, que es escuchar un informativo radiofónico en clase, ¿no? Y luego trabajar una noticia, grabarlo en un cassette y luego volver a pasarlo o hacer que los propios alumnos elaboren esa noticia al mismo ritmo que lo ha elaborado el periodista. Eso son cosas relativamente fáciles. El problema es dónde se insertan, es decir, por qué hacemos eso y en qué momento de la programación escolar se hace eso. Y en ese sentido es en lo que estamos trabajando, sobre todo proporcionando orientaciones metodológicas a través de una guía que vamos a editar, que va a editar el Servicio de Innovación, fundamentalmente diciendo de qué forma
a la hora de elaborar un proyecto educativo de centro y una programación de área hay que tener en cuenta los medios de comunicación y qué tipo de aspectos o de objetivos hay que perseguir. Sí, yo creo que eso es lo principal, es decir, la actitud del profesor ante esto es lo principal. Iba a preguntar en ese sentido cómo están reaccionando los profesores, cómo están respondiendo a este sistema de introducir los medios de comunicación en la escuela. Muy bien, muy bien. Yo creo que hay un interés espontáneo. Es decir, si hiciéramos ahora mismo un sondeo de la cantidad de centros que están realizando experiencias en relación con el periódico escolar, en relación con el uso de los medios de comunicación, sería sorprendente los datos que obtendríamos, porque constantemente a mí me llegan referencias de centros nuevos que trabajan, que tienen emisoras escolares, etcétera. Hay una cantidad enorme de centros. Para los profesores es muy atractivo, igual que para los alumnos lo es también. Y entonces hay una enorme cantidad de personas que trabajan con Solamente una cosa antes de pasar a ese tiempo que dedicamos a las preguntas de nuestros telespectadores. ¿Qué hay que hacer para acogerse a este programa? ¿Cualquier centro puede acogerse a este programa? Y otra cuestión, ¿a los profesores hay que formarles previamente? Sí, empezando por lo segundo, desde luego la formación es indispensable. Es decir, generalmente con los medios de comunicación sucede lo que ocurre pues con las cosas con las que estamos muy habituados o que estamos acostumbrados a ver, y es que pensamos que lo sabemos todo y realmente no es así. Es decir, hay un trabajo de conocimiento de los medios y de utilización didáctica de los medios que es un trabajo relativamente complejo y en el que hay que profundizar. Bueno, pues en este sentido nuestra actividad ha sido la actividad del programa Prensa Escuela y de otros programas del Ministerio que inciden también en este tipo de cosas, como el programa Mercurio, por ejemplo, trabajando la imagen en concreto. Es decir, nuestra actividad ha sido fundamentalmente pues de formación. Y hacemos pues dos tipos de cursos, de ámbito nacional y de ámbito comarcal. Yo acabo de venir de uno ahora, pero son muy frecuentes. A esos cursos asisten una media de 40 o 50 profesores y profesoras que se forman en el uso de los medios. Y para participar en el programa Prensa Escuela, pues es relativamente sencillo. Nosotros nos hemos centrado mucho en la estructura de los centros de profesores. Los centros de profesores tienen los materiales del programa y pueden proporcionar orientaciones. Y hay personas, algunos asesores de los centros de profesores y ahora mismo asesores también de las unidades de programas que se están reorganizando, que se encargan concretamente de facilitar ese tipo de trabajo y que canalizan las demandas de material o de información o de formación que tengan los profesores con respecto al programa. De forma que el camino más corto yo creo que es dirigirse a un centro de profesores o dirigirse a una unidad de programas y que la unidad de programas transmita la petición al programa. Perfectamente, pues nos vamos ya con esas preguntas. María Rubio, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos recibido a lo largo de esta semana numerosas llamadas de alumnos de colegios públicos que nos hacían llegar su preocupación de que en sus centros se trabaja en el programa Prensa Escuela, pero la mayoría de los alumnos no tienen acceso a él. ¿Realmente el programa Prensa Escuela está abierto a todo el alumno que quiera participar en él? Señor Margalef. Sí, por supuesto. Es decir, el camino, ya lo acabo de decir, es dirigirse a los profesores que deben canalizar la información pues a través de sus propios directores, quizás, a las unidades de programas o a los centros de profesores. Pero evidentemente pueden participar. Lógicamente, pues hay que seguir una pequeña organización o hay que atender a una pequeña organización del trabajo de forma pues que sea lo más efectivo, porque nos movemos con una enorme cantidad de centros y tenemos que trabajar con una enorme cantidad de profesores. Algunos padres de alumnos nos han comunicado su inquietud de que sus hijos quizá pierden el tiempo jugando a ser periodistas, mientras podrían emplearlo en adquirir otros conocimientos que ellos consideran más importantes. ¿Qué respuestas se pueden dar a estos padres? Señor Mirayo. Sí. Bueno, yo creo que cada vez son menos padres. Son menos padres. Yo hace 13 años tenía más problemas para trabajar así, pero cada vez gracias a Dios, son menos padres porque comprenden que, bueno, pues todo lo que hemos estado hablando en el debate de hoy, pues que la prensa sí nos transmite conocimientos. Y yo, pues de aquí le quisiera decir que estén tranquilos, que es un complemento al libro muy importante y que al revés, que ellos compren periódicos, que comenten noticias con sus hijos y quizás la educación sea más participativa con los padres. O sea, que yo creo que es un camino de acercamiento. Si nosotros mandamos una serie de actividades a lo largo de una quincena, de un mes,
pues que no pongan el problema los alumnos de que es que en mi casa no se compra un periódico o solamente se compra el As o el Marca los domingos. Entonces, igual a ese padre había que decirle pues que compre más a menudo el periódico y que comente con sus hijos esas noticias. Sí, y yo añadiría también que también depende un poco de la mentalidad de los padres con respecto a la escuela, es decir, de qué es lo que piden los padres exactamente que la escuela haga. Y la escuela no tiene que dar exclusivamente formación en conocimientos, sino también que tiene que dar una formación para la vida. Sus hijos van a necesitar tanto los conocimientos como precisamente un comportamiento. Tienen la necesidad de adquirir un comportamiento frente a los medios de comunicación que son los que les van a transmitir determinados conocimientos. Es decir, es un problema de enfoque de la educación y de saber exactamente para qué se educa. En función de ese para qué se educa es por lo que desde el Ministerio de Educación incentivamos este tipo de programas. Vamos con la última pregunta, que ya se ha hablado en el debate, pero queremos dar más énfasis. Los alumnos consideran que el estudio y la práctica de los medios de comunicación son muy positivos. ¿Se ha planteado el Ministerio de Educación la enseñanza de los medios audiovisuales en la docencia? Sí, en realidad son dos cosas que van unidas. Es decir, como decíamos antes, no trabajamos solamente con la prensa escrita, sino trabajamos dentro del panorama conjunto de los medios. Y evidentemente los medios son audiovisuales y escritos, y por lo tanto digamos que las actividades que se inician desde el Ministerio van en esta misma dirección. Lo único es que se hacen pues a través de programas complementarios, es decir, el programa Mercurio cumple, por ejemplo, la función de adiestrar en el conocimiento de los lenguajes audiovisuales y en el manejo de las tecnologías audiovisuales, y este mismo programa, la televisión educativa, sirve precisamente para utilizar fundamentalmente la capacidad difusora, la enorme capacidad difusora de la televisión, precisamente para transmitir este tipo de informaciones. Es decir, el hecho de que estemos hablando ahora mismo de este tema en la televisión educativa, pues es un elemento importantísimo y un elemento formativo de primer orden. No tenemos más preguntas por hoy, simplemente quiero recordarles el teléfono donde pueden dejar sus consultas o sus dudas. Es el 91, si nos llaman desde fuera de Madrid, 346-9118. Nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, María, y muchas gracias como siempre. Y a ustedes ya saben, que se animen, que sigan haciéndonos llegar sus preguntas y que desde aquí, y gracias como siempre a la presencia de los especialistas, nuestros invitados, les serán puntualmente respondidas. Estamos a punto de terminar. Vamos a intentar, como siempre, recapitular lo que se ha dicho sobre los medios de comunicación integrados en la escuela, en la enseñanza diaria, en este debate de hoy de Caleidoscopio. Han dicho nuestros invitados que la actualidad es educativa en sí misma, en cuanto es el reflejo de la vida y de la sociedad, que la escuela en este sentido ha de jugar un papel importante frente a la realidad de la calle, tiene que hacerse eco de esa actualidad diaria para que realmente los conocimientos que allí se obtengan tengan que ver después con la vida real que los alumnos van a desarrollar en la calle. El programa Prensa Escuela nace para favorecer el desarrollo de la prensa escrita frente al auge de los medios audiovisuales, porque, según los datos, nos decía el señor Margalef, los niños españoles actualmente siguen dedicando muchísimo tiempo a la televisión, que está muy bien, pero que también hay que compensar con lo que es la prensa escrita y la radio en este sentido. Pretende este programa mejorar la información que reciben a través de estos medios audiovisuales. Se adquiere con este tipo de prácticas dentro de la escuela una capacidad crítica y se aprenden también otro tipo de contenidos a través de la extensa documentación que facilitan los medios de comunicación en sus diferentes suplementos, que como saben ustedes casi todos los ofrecen. Sobre todo se aprende, decía tanto Marcelino como el señor Margalef, sobre todo se aprende una actitud ante los medios de comunicación. Para llevar a cabo este programa se necesitan medios técnicos, eso está claro, pero sobre todo una planificación y organización por parte del profesorado, que tiene que ser formado previamente para, como les digo, llevar a cabo estas actividades dentro de sus aulas. Ha tenido este programa y todo este tipo de actividades han tenido una buena acogida y unos buenos resultados por parte de ambos, profesores y alumnos. Aquellos colegios, por último, que quieran participar en el programa Prensa Escuela han de dirigirse a los centros de profesores. Allí se encuentran los materiales que se necesitan para el desarrollo del programa y también estos centros de profesores son los encargados de canalizar la información y la forma de organizar el trabajo. Cualquier centro puede
optar a tener dentro de sus aulas este tipo de actividades, como les digo, dirigiéndose a los centros de profesores e informándose allí sobre el programa. La prensa escrita o la radio dentro de la escuela no pretenden ni vienen a sustituir al libro de texto, sino que son un complemento que hasta el momento está dando unos resultados muy positivos. En ese sentido, alumnos, padres y profesores han de colaborar en este proceso, que es muy importante, como hemos visto a través de las manifestaciones de nuestros invitados, en el desarrollo integral, en este caso del estudiante y en cualquier caso de la persona. Muchísimas gracias, Marcelino Menayo, Juan Miguel Margalef, por haber estado con nosotros, y ustedes no se vayan, por favor, hacemos una pausa y enseguida estamos de nuevo aquí.